cuando llegamos a esa pregunta de cuánto tiempo llevo dejando de ser yo. Entonces me dice, Silvia, he perdido la vida entera no siendo feliz, queriendo hacer felices a otros. Porque le preguntaba, a ver, ya que hablamos de esto, ¿cuánto tiempo tienes de no sonreír, de no reír, de no mojarte y brincar y hacer y decir y ser tú? Porque es una persona así. Y me dice, ya no recuerdo. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Transforma tu vida, transforma tu casa con Cemento Stark. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, estoy más que feliz y agradecida con la vida, con Dios, con ustedes, porque son parte de este proceso donde nos atrevemos a ir al encuentro de nuestra historia y nos fortalecemos desde el amor para reconciliarnos con ella y poder mostrar al mundo y a nosotros mismos esa versión que viene del amor. Dejar atrás la versión del miedo, donde no vales, no eres suficiente, hace falta, tienes que, debes de, eran los mandatos y por eso muchas veces vivíamos procesos en nuestra vida donde nos daba miedo decepcionar a los demás, donde buscábamos que nos validaran, que nos amaran, pertenecer, ser parte de, y poníamos en juego incluso hasta no solo nuestra salud emocional, sino la física, la espiritual, cuando vivimos en función de otros y no en función de los anhelos de nuestra alma. Así que de eso vamos a conversar hoy con nuestra invitada en El miedo a decepcionar. Ella es Silvia Alvarado, es licenciada en psicología, coach de vida, es consteladora familiar, es Theta Healer y tiene como estas otras herramientas que nos ayudan en nuestro proceso de sanación. ¿Está listo? ¿Está lista? Nosotros sí. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Silvuchis, buenas tardes. Bienvenida al estudio. Qué alegre tenerte por acá nuevamente. Muchísimas gracias. Yo más que feliz de estar en este espacio y sobre todo, Carol, como hablábamos antes del programa, reconectarnos nuevamente con todo eso que en la vida nos ha movido tan profundamente. Porque, bueno, para mí creo que cada uno de los temas, aunque ya lo hubiésemos estudiado, lo conversamos muchas veces, en fin, o lo traslademos a otras personas, siempre viene un momento de autorreflexión. Y en este tema de miedo a decepcionar, surgió mucho la pregunta, primero, enfocada en los demás, pero también enfocada en mí misma, sobre el tema de por qué siempre hacemos lo que los demás esperan de nosotros. Y entonces la pregunta hacia mí fue, ¿cuántas veces he dejado de ser yo y he actuado en función de lo que los demás esperan de mí? Y santo Dios, es así como que no lo voy a descifrar en años, en cantidad de veces, pero llega un momento en que priorizamos que los demás nos acepten, que los demás nos quieran, que los demás agradar a los demás, que ellos se sientan complacidos con mi actuación, con mi respuesta, con mi pensamiento. Y wow, lo que llegamos a descubrir en ese momento es ¿dónde quedo yo? ¿A qué edad lo dicen en psicología, los estudios de psicología? ¿A qué edad aproximadamente empezamos a dejar de validarnos a nosotros para darle más fuerza a lo que los demás suponen o esperan, o sea, a llenar las expectativas de ellos y no lo que
todos nuestros sistemas están pidiendo hacer, Silvuchis? Bueno, varía mucho, pero uno de los puntos es, ¿qué hace un niño? Él no está pensando, le va a gustar a mi mamá, a mi papá, sino que actúa de una manera, que te dijera, muy en su forma de ser, muy natural. Un niño no está pensando, lo que estoy haciendo va a agradarlos o a mis abuelos o a mis hermanos, simplemente es. Estuve leyendo, y ya en todos los estudios, pero todo este tema nos llega a abrumar un poco más en la preadolescencia, adolescencia, donde ya tomo un poquito de más conciencia. Allí es mi toma de conciencia más de qué va a pasar, me van a regañar, entonces comienzo como a ser más condescendiente. Un niño va a depender de su historia, del sistema donde esté, que él va a adoptar ciertos comportamientos. Y va a depender mucho de cómo es mamá, cómo es papá, cómo son los abuelos. Obviamente hay mamás que desde 5, 6, 7, 8 años ya te ponen reglas súper estrictas. De tienes que hacer esto, tienes que sacar estas notas, entonces en ese tener que o debes que hacer, en esos mandatos es donde comenzamos de una manera inconsciente a complacer al otro. Y en este caso es complacer a mamá, a papá, a quien sea la figura de autoridad en ese momento en la vida. Te escucho, se encoge mi corazón, lo puedo ver como en un espacio general donde queremos forzar a los niños a que dejen rápido el pañal, a que coman con propiedad en la mesa y son enanos que tienen 2 años o menos y que tu tenedor, que tu cuchara, quieren usar sus deditos, para ellos funcionan como pinzas, están aprendiendo a direccionar del plato a la boca, juegan, porque a esa edad, Silvuchis, la vida y el mundo es un juego. Dios me guarde, por accidente botas el vaso de leche, de fresco, lo que sea, el regaño al que te haces acreedor, la descalificación que te pueden dar si tus papás no tienen mucha paciencia, cómo te pueden excluir, te pueden empezar a tildar de torpe, en fin, cuando estás en una fase tierna de aprendizaje de todo. Entonces, ahí está esta imagen que dice, cuando descalificas a tu hijo, él no te deja de amar a ti, él se deja de amar a sí mismo. Así es. Entonces, cuando nos empezamos a desconectar de nosotros y empezamos a darle más volumen a esas voces de quienes nos guían y nos cuidan, creo yo que sin querer, sin saber siquiera que existe esa palabra o de qué se trata, empezamos a caer en las honduras de la autoexigencia, del perfeccionismo, de la sensación de no ser suficiente, de que madre, ya probé con la versión mía de A, la versión mía de B, la versión mía de C, redoblé, tripliqué esfuerzos y no logro sentir como esa mirada tierna, compasiva, amorosa, paciente hacia mí. Y entonces puedo ver, porque mal hay aquellos que les fue todo bonito, no, esos están gozando de una salud emocional, que han de ser muy poquitos, pero están gozando de una salud emocional permanente. Hablo de la general, de cómo la impaciencia y el desconocimiento en la vida y las mismas experiencias de vida de quien nos crió pueda, al no estar consciente de su propio daño, trasladar ese mismo daño a quienes está criando. Entonces dice uno, Dios santísimo, te juro, sentí como que mi corazoncito se hacía una pasa de poder ver esa realidad tan fuerte. Y a mí me surgió la pregunta ahorita escuchándote, es ¿qué nos pasa a los adultos? Estamos heridos. ¿Con qué nos conectamos ante todos esos comportamientos o cuando estamos en el aprendizaje? Le llamo yo de ser mamá, de ser papá, de ser padres. Estamos frente a nuestros miedos. Entonces nos enfrentamos y también lo relaciono al miedo, pero lo relaciono también
a ese aprendizaje de cómo yo fui educado, a mi historia, me conecto con cómo yo fui educado. Por ejemplo, siempre surge la pregunta, me imagino que tal vez te ha pasado a ti, de por qué fuiste más estricta en algún momento con los hijos y con los nietos llega uno a ser un poco más flexible. O sea, entonces les digo, y aprendí. O sea, con el tiempo, una de las nietas me pregunta, quebré un vaso o quebró algo, ¿y por qué no me regañaste? Entonces está imagínate, tiene 11 años, pero está en su mente de que hizo algo por lo que hay que regañarla. Torpeza igual regaño, igual castigo. O me dice, ¿por qué regañas a la perrita y no me regañas a mí? Entonces la perrita está en aprendizaje de qué sí, de qué no, etcétera. Pero y ahí viene esa conexión de uno de adulto, lo hice así con los hijos porque creí que eso era lo correcto. Claro, no tenía otras herramientas. Y fíjate que sí difiere un poquito ante lo que tú decís hace un momentito de que con el tiempo, yo creo que el tiempo no sana absolutamente nada. Sana cuando buscamos sanar. Sana cuando estás más consciente. Cuando podemos reconocer que lo que estábamos haciendo no estaba viniendo del amor, que lastimé y quiero corregir y me reviso a mí y sano internamente. Entonces ahí ya puedo funcionar desde otros, porque uno dice, Malaya, que se pudiera retroceder el tiempo, cuánto de lo que para empezar hubiera querido que no me hicieran a mí. 2, ¿por qué? Porque lo repetí tristemente, lo repetí. Y sobre todo vas haciendo, y nosotros podemos compartir eso, Carol. Tal vez empezamos en el camino de esa toma de conciencia, pero pasó un tiempo en que seguíamos repitiendo ciertos comportamientos, ciertas formas de ser, ciertas conductas. Porque el dolor seguía. Hasta que de repente te cae el 20 o te pasa algo y decís, wow, estoy repitiendo esto, o ¿qué me pasa? Ya tomas más conciencia. Y ahí es donde viene la sanación. Y ahí es donde cortas el ciclo y dejas de lastimar de la misma forma que te lastimaron. Por supuesto, porque ¿qué nos pasa ante esa necesidad muchas veces constante de agradar, de quedar bien con el otro, de no te puedo fallar? Quiero que me quieras y quiero pertenecer. Por supuesto. Quiero que me veas. Me estoy buscando un espacio y sobre todo cuáles son todas esas emociones que me mueven a eso, y es cuánto tiempo nos desgastamos muchas veces en ese querer quedar bien y yo me privo de ser auténtica. La vida entera, si no nos damos cuenta, si seguimos en ese estado de adormecimiento y si no elegimos hacer las cosas de manera diferente, podemos morirnos en ese estado. La semana pasada tuve la oportunidad de atender a una persona con un tema parecido a este. Y cuando llegamos a esa pregunta de cuánto tiempo llevo dejando de ser yo, entonces me dice, Silvia, he perdido la vida entera no siendo feliz, queriendo hacer felices a otros. Porque le preguntaba, a ver, ya que hablamos de esto, ¿cuánto tiempo tienes de no sonreír, de no reír, de no mojarte y brincar y hacer y decir y ser tú, porque es una persona así? Y me dice, ya no recuerdo. Y por supuesto era ese llanto de que le digo, nunca es tarde. O sea, tampoco sientas como que ya se te fue la vida. Sean 8 días, un mes, 5 años, lo que Dios te regale de vida, es tu oportunidad de retomar y de vivir cada día siendo realmente tú, porque esa parte de querer quedar bien viene de la herida de la perfección. Viene de la herida de la perfección, puede venir de la herida de la culpa, de la herida del miedo, de la herida de la vergüenza. O sea, ¿cuál fue la vivencia? Yo los invito realmente a que
un ratito hacia adentro y decir cuáles fueron mis vivencias, cuáles fueron todas esas situaciones relacionadas con emociones que viví y que de alguna forma nos marcaron. Yo lo comentamos en varios programas, Carol, pero para mí mucho de la herida y de lo que pasaba en mí era el tema de la culpa. El miedo a decepcionar para mí era: no soy siendo suficientemente buena estudiante, buena hija, después no digamos buena mamá, pero los roles que fuimos viviendo fueron esos de me conectaron. Y ahora leyendo y viendo y todo lo que esta semana estuve para hablar de este tema, mis reflexiones eran esas. Y la culpa, ¿por qué? La culpa, de repente yo sentía, tanto en el colegio, en la casa, el sentir eso de, ok, 85 aquí no se vale, aquí es 90. Entonces ya de esos 5 puntitos yo podía estar decepcionando porque la expectativa que había de mí era demasiado alta. O como tú decías, porque no estabas valorando el sacrificio que mamá hacía para darte la calidad de estudios y todo lo que ella buscaba y creía que era lo mejor. Sí. Entonces, obviamente, todo esto está relacionado con todas las creencias que tenemos, pero lo importante también es relacionarlo con esa herida, con eso que ¿dónde está la llaguita? Y entonces también para mí es un tema importante el miedo a no pertenecer, a ser rechazado. Abandonado. Y tiene que ver con ese sistema educativo que tuvimos. Uh-huh. De bueno, la marquita de tener aquí un escudito, algo era, tenés el escudo y entonces eres aceptada, eres pilas, campeonísima, etcétera. No tenés el escudo, pudo haber sido por una travesura. A mí me lo vivían quitando. Pues sí, pero ni modo. Una semana me duraba el escudo, es que con Silvia estudiamos en el mismo colegio en Shela, entonces lo premiaban aquí una corbatita puesta en la blusa donde prendían un pin, que era un escudo del colegio, y todas las que andaban galaneando, el pin era porque eran las aplicadas, las obedientes, y cada semana había lectura de notas, y si había un mal comportamiento, una mala nota, un mal algo, una no entrega de deber o lo que sea, paz, adiós pin. Ay, Dios mío, decía yo, una semana me duraba el pin en mi corbatita. ¿Qué hacían algunas? Conseguir un pin de repuesto para que al salir del colegio se ponía uno su pincito dándose. Cuando ya estaban los chicos ahí. Dándose el paquete de yo me gané. Sí. Ay, Dios mío. Pero entonces, en todos esos comportamientos, cuando vamos tomando conciencia, es interesante ir reconociendo qué pasó en esa historia y en ese sistema educativo, de ambiente, del lugar, de amigos, de todo lo que tuve, porque obviamente, Carol, todo eso impacta. Uh-huh. Todo eso impacta. Y ese miedo a decepcionar muchas veces, y hay muchas personas que viven crisis de identidad. Porque les permiten a otros etiquetarlos y formar esa identidad en base a todas esas etiquetas. Es que tan inteligente, tan pilas, es súper extrovertida, comunicativa, estudiosa a morir, siempre saca buenas notas. Y entonces, ¿dónde queda realmente esa esencia de la persona? ¿Dónde queda su ser auténtico? Y entonces vamos repitiendo comportamientos y el día de mañana, ¿qué hago? Buscarme una pareja que también me limita y que es similar
a mis padres, a mi papá o a mi mamá, que me exigían, que me decían. Entonces, ¿vas a ser buena esposa? Sí. ¿Eres buena mamá? Sí. Y entonces todos esos condicionamientos. Y cuando perdemos esa crisis o entramos, perdón, en esa crisis de identidad, es porque soy así porque prefiero no enojarte. Trato de evitar conflictos. Trato de no llegar a fallarle a alguien en ningún sentido. Uh-huh. Y entonces en esa cola de familia, de pareja, yo estoy en el último lugar. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Te das como que te quisieron adjudicar, te lo tomaste en serio y te das un papel secundario en tu vida, cuando en realidad cada uno es protagonista en lo que es, porque tú en mi vida tienes un papel secundario, yo en la tuya tengo un papel secundario, porque el protagonista en tu vida eres tú y en la mía soy yo. Entonces, comprender eso creo que alivianaría, Silvuchis, que nadie, ni nuestros hijos, ni la pareja, tienen que vivir en función nuestra, no son una extensión nuestra, no son un complemento nuestro, son seres individuales que vienen a vivir sus propias experiencias, y aceptar eso se parece más, creo yo, al amor, darles libertad de ser ellos mismos, se parece más al amor, y entonces le bajas muchas rayitas a tus expectativas, a los planes que tienes sobre ellos, porque creemos saber más que ellos. Y entonces, a costa incluso de la misma felicidad de ellos, los llevamos a hacer cosas, o nos llevaron a nosotros a hacer cosas en contra de nuestra voluntad, a vivir en frustración y amargura, porque tú ves gente que se termina de graduar en la universidad y le dicen a los papás, aquí está su título, su cartoncito que usted quería, me voy ahora a vivir mi vida, a hacer otra cosa. Hay otros que viven sometidos bajo ese yugo el resto de su vida, pero son como zombies. Están viviendo la vida que otros programaron para ellos. Y hay otro tema interesante también, me llamó mucho la atención un término que dice que cuando tenemos ese miedo a decepcionar o caemos en esa crisis de identidad, estamos bajo el paraguas de la deseabilidad social, que no es más que comportarnos de acuerdo a un contexto determinado. Uh-huh. Entonces, soy una en mi trabajo, soy una en la familia, me voy comportando de acuerdo a las exigencias que hay dentro de cada uno de los contextos. Sí. Y yo pensaba, y en la experiencia también en la parte terapéutica, es el desgaste que eso genera. Limitante. Es inmenso, desgastante. Castrante. Porque imagínate, pensaba ahorita que tú decías esto de la parte social, según género, sos hombre, sos mujer, sos joven, sos viejito, sos niño, tu nivel socioeconómico, ¿tiene plata? ¿No tiene plata? Si tiene plata se espera esto de usted, si no tiene se espera esto otro. Pues si no tiene plata, con razón hace tal y cual cosa. Su estado civil, ¿es casado, es soltero? ¿Qué permisos te da la sociedad a vivir según cada uno de estos puntos? Sumale tu carácter, tu temperamento, tu personalidad. O sea, tú sos flemático, melancólico. Ay, Dios mío, la carga que te están poniendo es tremenda. A los que somos coléricos, sanguíneos, como que la vida se abre en otra forma. No, señores. No. Y ahí viene también la relación de la madurez, no sé si llamarle madurez social, por así decirlo, que es poder comprender que todos como seres humanos nacemos en contextos distintos
Y de ahí vienen las formas de ser tan distintas que cada uno tiene. Porque si vemos cuáles pueden ser las causas del miedo a decepcionar. Una de las primeras que resurge en libros, en artículos, en lo que sea, es la educación autoritaria, exigente, represiva o represora, como queramos llamarle, en un momento determinado. Y que ahí fue donde a mí me conectó, ¿verdad? De colegio, de casa, es la forma en que, no solo la forma de comportarte, de ser con normas y reglas y todo eso, que también es bueno, valores, sino es cómo ejerzo la autoridad. ¿Cómo ejercer los valores? Y cómo, sí. ¿Cómo los modelas? Cómo los modelamos. Pero sobre todo el tema de autoridad es también, yo soy la mamá o yo soy el papá y tú haces lo que yo digo, que ahora eso ya no es tanto, todavía existe, pero en mis tiempos. Porque yo lo digo y punto. Sí. Sí. Entonces, era un tema donde de alguna forma se va formando eso. Entonces, te digo, existe, tal vez ya no tanto como antes, pero yo sí he escuchado a papás o autoridades educativas decir, aquí en esta institución se hace lo que aquí se dice. Entonces, es no tergiversar las normas, el reglamento, etcétera, sino ya va relacionado con tu comportamiento, con tu forma de ser. Y entonces, ojo, para quienes tenemos o tienen niños pequeños, nietos, quien sea, ¿cómo estoy ejerciendo la autoridad? ¿Qué tipo de ser estoy formando? ¿Qué tipo de ser me siento? ¿Qué tipo de ser me siento? Esos son otros 20 pesos. Porque obviamente de acuerdo a cómo yo me siento, es como voy a influir en la forma de ser y de comportarse y de ser de los demás. Y un punto importante es también que causa el miedo a decepcionar, el deseo de ser perfección, la perfección, el deseo de ser perfeccionista. ¿Qué hace un perfeccionista? Esto va aquí, esto no se mueve ni un centímetro, esto tiene que ir aquí súper nítido. O sea, irse a un extremo. No es que uno no sea limpio ni ordenado ni ese tipo de cosas, sino es irnos a los extremos. 0 errores. Entonces nos olvidamos de que somos humanos, Carol. En esa autoridad, en ese deseo de la exigencia, pero también tiene mucho que ver una autoestima baja, un poco amarme, reconocerme, darme ese mérito que lo que hago lo hago bien, porque entonces está relacionado con la inseguridad. Me siento poco segura de lo que realmente yo valgo. Es la valía. Claro. Si no te valoras, no importa cuánto hagas, nunca va a ser suficiente. Ni a tus ojos ni a los ojos de los demás. Sí, y sobre todo que lo que hablábamos relacionado con qué hay detrás de, también en esa necesidad de agradar y de no ser rechazado, hay vergüenza de mostrarnos tal cual somos. Cuando nos sentimos insuficientes, sí. Cuando hay inseguridad, cuando no hay autoestima suficiente en mí del valor que yo tengo de mí. Obviamente ahí la vergüenza a mostrarme tal cual soy va a salir a flote, pero así. Entonces, eso me lleva a tener muchas consecuencias en mi comportamiento. Y uno de los puntos es que pierdo la autenticidad. No soy auténtico.
Es como que me pusiera un disfraz, una máscara, juego un rol que no me pertenece. Y en ese juego de roles, cuando pierdo el ser yo y perder esa autenticidad, no me comprometo conmigo. Cero compromiso. Estoy hiper conectado, hiper comprometido con los demás, pero también puedo caer en que me quedo anclado en una zona de confort. Para mí es más cómodo estar viviendo en función de otros que viviendo en función mía. Aunque hay insatisfacción y no soy feliz, pero estoy acomodado a que así me conocen y como escuchamos muchas veces, es que hacerse cargo de uno mismo o tomar conciencia, quiere sacrificio, quiere hablarte con la verdad. Tomar actitudes distintas. O sea, obviamente el cambio quiere responsabilidad. Y es la primera responsabilidad es estar relacionado conmigo, tener una relación distinta. Que es tan interesante y tan bonito cuando yo logro que escribiendo, que solamente pensando, pero sobre todo los invito a escribir y decir, bueno, ¿qué hay atrás de mí en este miedo a decepcionar? ¿Qué hay dejando de ser yo? Porque hay un efecto secundario, como le llamamos, o un beneficio secundario en ese dejar de ser yo. Si navego sin rumbo, alguien más es responsable de todas mis decisiones y si esa decisión está equivocada, no es mi culpa, es del otro, porque no usamos la palabra responsabilidad, sino usamos la palabra culpa. Entonces, si la culpa la tuvo el otro, ¿qué me vas a señalar tú a mí? Yo, pobrecita, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no... O sea, me minimizo, me hago cada vez con un cero más a la izquierda. O sea, me voy quitando mi valor y le doy todo mi poder al otro, porque nadie nos quita nada. Nosotros se lo entregamos. Sí, totalmente. Y por eso es tan importante determinar la base de ese miedo. Y tal vez ni estoy consciente de que sea un miedo a decepcionar. Lo tengo tan disfrazado y tan inmerso en mí que no logro determinar. Pero lo que decíamos, es culpa, es miedo al rechazo, temor a quedarme solo, a no ser bien calificado, a que alguien venga y me diga muy de frente cuáles pueden ser mis defectos o lo negativo que pueda haber en mí, porque eso también nos cuesta, Carol. Aceptar eso. Poder aceptar que también cometemos errores. Entonces, interesante determinar cuál es la base de ese miedo. Y conjunto con eso, poder registrar, que estaba pensando cuál podría ser la palabra, registrar cuáles son esas emociones que surgen en mí. O sea, entrar en contacto con el registro que tuvo, o sea, cómo tu cuerpo reaccionó ante un evento determinado, porque reaccionamos de diferentes formas, y que a mayor fuerza, digamos, o a mayor grande sea el impacto, mayor impresión está en nosotros, o sea, más fuerte, más profunda. Está el arraigo, la herida, el dolor. Entonces, porque se encuentras sintió, la base, por ejemplo. Se sintió en el cuerpo. Claro que se sintió en el cuerpo. Pero ahí viene un punto interesante y me gustaría que lo compartiéramos. A ver, tu pregunta. Lo que tú estás diciendo, se sintió en el cuerpo. Yo sé que tú tienes una facilidad increíble. Se ha ido desarrollando. Decir, ya lo sentí. Sí, se ha ido desarrollando. Pero, años atrás. Años atrás, cuando yo era niña,
Cuando yo era, todavía vivía en casa de mis papás, bueno, no puedo decir cuando era adolescente, porque de adolescente me casé también, pero igual ahí en esa etapa. Cuando yo era niña y antes de salir de la casa de mis papás, me dolía y me dolía mucho. Si me descalificaban, por ejemplo, si me jaloneaban la oreja, el pelo, si me daban con una regla, con una chancla, con un cincho, por supuesto que me dolía. Y más allá de dolerme la piel o el pedazo de cuerpo donde estaba sucediendo, me dolía el alma. Y si yo quisiera señalar físicamente el alma, diría aquí el pecho. Me dolía y me dolía profundo. Es como cuando tú decís, se hace añicos el corazón de una persona. Y decía yo, no puede ser. Si yo tenía el compromiso subyacente de a mí nadie me vuelve a joder la vida, que yo pudiera permitirme ser vulnerable o que se viera mi dolor. Entonces, muy regia yo, muy derechita, muy soberbia, muy carita tirada para arriba, así muy retadora con la mirada, así como que si usted cree que me está doliendo, ¿qué cree? No me está doliendo. No es que me estaba doliendo, me estaba haciendo añicos. Pero mi máscara, porque muchas veces aquí había puesto yo, vivimos en función de nuestras máscaras, no en función de lo que somos. Y mis máscaras fueron ser fuerte, que no es lo mismo que ser valiente. Esa fuerza venía más del miedo que del poder, de la maestría del ser, de saberme y reconocerme quién realmente soy, cuál es mi origen. Entonces, todo ese sufrimiento, toda esa arrogancia, todas esas máscaras me debilitaban más, lejos de darme poder. Pero a mí, si tú me preguntas así, revisando a mi niña, ¿me iba a decepcionar? Así como con la palabra miedo, no. Yo era rebelde, horriblemente rebelde, malcriadota, insolente. Sí, esa era yo, retadora. Pero la herida era tan profunda, que era como mi forma eran mis escudos, eran mis corazas. Y el empezar a botar esas una por una para empezarle a dar paso a la vulnerabilidad, a la paciencia, a la tolerancia, al amor, al autorrespeto, a todo lo a la observación, o sea, a todo eso de mí. Fue así como que y ya ves tú que me conoces cómo lloro así, de verdad como niña chiquita, porque obviamente mi niña chiquita había registrado cuando yo me quitaba de la vista de mi mamá, que era la que daba parejo, me tumbaba sobre la cama boca abajo, me ponía la almohada en la cabeza y no lloraba, berreaba, gritaba, maldecía, me dolía todo. Entonces decía yo, ¿y qué si se decepciona? Hasta a mí era muy mío esto. Miren ustedes que me están viendo en el video así, el de subir los hombros y decirme, vale, madres, si no logro tal, si usted me quiere ver así, porque eso, fíjate que sin saberlo, que ahora sí lo podemos saber, yo no puedo hacer que tú me veas de una forma, porque yo puedo hacer todo mi esfuerzo porque tú me veas de una forma, pero no controlo lo que está dentro de ti para que me veas según tus propios registros. Por eso hay un capítulo en el libro El Camino, yo no soy lo que tú lees, soy lo que tú sientes al leerme. Yo puedo sacar con una intención y desde una parte de mi corazón algo, pero yo no sé con qué va a conectar contigo. Y si te va a retumbar y te va a activar todas tus alarmas y todo tu olor, o te va a decir como, sí, eso mismo sentía yo. ¿Verdad que duele? Sí, duele mucho. ¿Y verdad que no nos sentíamos amadas? No nos sentíamos amadas. Y entonces uno dice como, ¿por qué yo voy a ser buena onda si no me siento amada? Porque también está ese error de que solo voy a ser buena onda si tú sos buena onda conmigo. Si tú sos mala, yo debería de seguir siendo buena onda contigo. No porque tú te lo merezcas o no te lo merezcas. Es porque si yo soy buena onda, yo voy a elegir de aquí en adelante en mi vida ser buena onda, porque ser buena onda me da bienestar a mí. Si te decepciono, qué pena. Lo siento.
Ahí está la frasecita célebre de no somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo. Va a pasar, pasa. O sea, y ha pasado. Pero, ¿qué sí puedo hacer yo conmigo? Comprometerme, porque sí se me hace fácil asumir compromisos, comprometerme conmigo, dejar de ponerme yo en un lugar que no sea el primordial, el prioritario, el de protagónico, porque en el papel de la vida de los demás voy a tener un rol secundario. Y en el mío nadie puede tener un papel que sea protagonista, porque entonces ya me quité otra vez. Solo hagamos una pausa ahí, en eso que decías que me parece también bien interesante y es el desgaste que genera querer jugar ese papel prioritario en la vida de los demás. A la chucha, horrible. No te lleva a ningún lado. Definitivamente. No te lleva a ningún lado. Y ahí es donde viene ese querer escalar y ese querer quedar bien y agradar y es como un agujero, es como un barril sin fondo. Nunca vas a hacer lo suficiente. Es eso. Y es cuando tú hablabas de las máscaras. ¿Cuáles son todas esas máscaras que te llevan a ese tipo de comportamientos? Porque posiblemente hasta el día de hoy muchos no se han dado cuenta que puede ser un miedo a decepcionar. Pero soy el tipo de persona que constantemente quiero agradar, estoy queriendo quedar bien, me estoy preocupando por todos y en fin, yo me voy quedando, como decíamos anteriormente, en esa lista, en la lista de espera. Y es, ¿qué roles juego con esas máscaras? Juez, en los arquetipos míos, juez, Robin Hood. ¿Por qué? Ay, no, qué barbaridad. Mira, miren qué bonito, después se ríe uno, de verdad, se ríe uno. Porque yo al sentirme indefensa, no soportaba ver a alguien indefenso. No es que me enojara, lo necesitaba proteger. Porque yo sabía qué era y cómo se sentía estar, pero así horrible. Entonces, como mi herida venía de la injusticia, se dispara horrible mi arquetipo de juez. Entonces, aquella que va, ¿quién está haciendo las cosas bien? ¿Qué las está haciendo mal? Eso no es justo. A todos igual. A mis hijos yo les enseñé. Había una champurrada para compartirse entre dos. Las champurradas, quienes no viven en Guatemala, son unos panes tostados dulces deliciosos. Entonces, ¿cómo haces para aprender a ser equitativo? Le decía a mis hijos, ok, solo hay una, se lo van a comer entre los dos. Uno parte y el otro escoge. Entonces, el que partía iba a buscar ser lo más equitativo posible. Para no quedarse con el pedazo Claro, más sí, pequeño. porque si lo hacía mal, el otro iba a escoger inmediatamente el pedazo grande. Y eso tampoco se siente bonito. Entonces, cuando uno vive eso desde la herida, es como muy tirante esa situación. Cuando puedes ser justo, porque puedes buscar ser justo, pero ya no lo haces desde el dolor, sino lo haces desde el amor, vas buscando que todo el mundo tenga, pero primero tienes tú. Primero te das a ti, porque si no, no puedes darle a nadie lo que no tienes tú para ti. Pero ahí es el equilibrio. Sí. Eso viene, el de sanar, viene eso. Ya no es el Robin Hood, ya no es el juez, la justicia, látigo y palo. No. Pero también es darme cuenta que mi opinión, que mi ser persona es tan importante como el otro. Totalmente. Ya tuve ahí un cambio de chip. Y regresando solo un poquito a esos roles para mí era ser inteligente, ser perfecta. Obediente, hacerme cargo de otros. Yo creo que por eso tú y yo somos tan amigas, fíjate. Los polos. Sí, porque somos como complementarias en la amistad. Nos parecemos un montón en un montón de cosas, pero también en la crianza que tuvimos cada una por su lado, que venimos de familias totalmente diferentes. Tú viviste la niña buena, sumisa, obediente de cienes, y yo no era de ceros, pero sí sacaba cienes también, ante todo en la primaria. Aprendía con mucha facilidad, pero ya cuando empezaron los cambios hormonales y el gusto por los chicos, mis intereses fueron otros. Entonces, pero
sí busqué, porque sí puedo reconocer que yo caí en la autoexigencia, es parte de la herida del perfeccionismo, donde tú quieres sacar las notas altas, no solo porque se te da fácil, sino porque tal vez así hay un bravo, mijita. Chivilín, no llegaba nunca el bravo, mijita. Y era horrible. Entonces, enterarme hace apenas unos añitos que dice Álvaro, tu mamá me dijo un día que ella creía que de tus hijos tú eras la más inteligente. Y yo, o sea, me parece así como que para qué me está diciendo esa mentira, ¿va? Entonces le dije, ¿por qué entonces nunca me la dijo a mí? Yo no sé, Carolina, yo solo te estoy diciendo lo que tu mamá me dijo un día. Entonces, pero ¿cuántas veces Silbuchis por miedo a se va a agrandar, se le van a subir los humos? También nos limitamos de dar una palabra de reconocimiento a la otra persona cuando está haciendo las cosas bien. Porque a mí no me lo dijeron, yo no lo aprendí, entonces ¿cómo crees que yo te diga a ti una palabra de... Y no decirlo a la fuerza o porque tengo que decírselo. No, que venga de tu corazón. La otra persona ve cuando es genuino en ti ese reconocimiento, porque siente uno como chilerito de estarle diciendo a la otra persona, qué pilas es usted, wow, gracias. Usted enriquece mi vida, tú le agregas valor a mi vida. Y se siente tan bonito decírselo a la gente. Pero eso viene como consecuencia de sanar. Porque si estamos heridos, nada de eso sale fácil. Porque se anteponen las máscaras de yo la víctima, yo la pobrecita, yo la no suficiente, yo la necesito, yo la hacen falta, saber qué más cosas hacen falta. Y algo me gusta muchísimo esta pregunta, valga la redundancia, pero cuando tengo todos estos comportamientos, me gusta cuando me comporto de esa forma. ¿Cuando me porto bien o cuando me porto mal? Cuando vivo esos roles de la fuerte, de yo sí me gustaba. De la inteligente. Yo sí me gustaba. Es que si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo los vives? Sí, claro. Por supuesto. Es que era la única forma. Pero como se vuelve... Pero era parte de la herida. Como se vuelve un hábito. Ya, yo ahora pues obviamente ya hay un poquito más de conciencia. Pero uno nunca se está preguntando esto ni se está dando cuenta. Sirve para sobrevivir. Estamos en una época distinta. Exacto, a eso iba. Nos sirve para sobrevivir. Y hay una frase acá que me encantó que dice, si con alguien, hay alguien con quien vas a vivir todos los días, a acostarte y a levantarte todos los días, es contigo mismo. Entonces aprende a apapacharte, a amarte, a valorarte, a gustarte. Porque no digamos cuando comenzamos con todas esas demandas contra nosotros mismos y a latiguearnos muchas veces de no sirvo para nada, esto que hice, y a descalificarnos. Es parte de la herida. Uno de los puntos importantes es ¿qué queremos para nosotros mismos? La vida que llevo es para mí la perfecta, es lo que realmente vale, no lo que tengo por inercia, sino realmente lo que yo puedo tener sin miedo, sin culpa, sino desde ese merecimiento auténtico. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuáles son las pautas que yo tengo para poner límites? Para decir, disculpa, en este momento no puedo o no lo quiero hacer. Por lo menos a mí, el poner ese límite de no, wow. Ese sí no me cuesta a mí. Yo sé. Ni en dolor ni en sanar. Nunca me costó. Solo que en dolor lo ponía con enojo. En sanar, ya en sanación, lo pongo con amor. A mí primero. Y pues, es bien fácil. Ay, qué pena, fíjate que no. No, ahorita sí no puedo, pero dame chance. O sea, porque también doy opciones. Sí, no son unos rotundos rígidos, ¿no? Sí, para mí es hasta para que te dijera, bueno, lo fui aprendiendo entre la sanación con los procesos de coaching,
de dónde hay que poner esos límites. Todavía estoy en el proceso. Pero ¿qué te pasa cuando los pones desde el enojo? Porque los has puesto, o sea, cuando te hacen pelar carnes. Desde el enojo siento rico y ya le puse el límite, pero después me quedo Sentís así culpa. como, sí, después me quedo así como, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Otra vez la niña buena exigiendo buen comportamiento. Como dices, ¿sabes qué pasa? Me llega esa parte de cómo te hice sentir, cómo hice sentir a la otra persona. Y entonces ahí es donde viene toda esa parte de que tengo que agradar a todo. Ok, sí, porque es una mezcla, es una trenza de la empatía, que qué bonito que tú puedas ponerte en los zapatos de la otra persona, pero la otra parte, yo creo que los dos sí. Para mí no hay empatía ahí, sino es, bueno, sí hay empatía, pero es más, o sea, hay más peso en la culpa, en la regué. Sí, y voy a ser mal vista, voy a ser señalada, voy a ser ta. Sí, entonces te das cuenta, se ha tejido tan fino nuestros miedos a decepcionar ya cualquier cosa, que cuando sucede, si no estamos atentos en la observación, otra vez el hábito, el mal hábito, Silvuchis, de que no quedarme sola, el miedo a quedarme sola, el miedo a no pertenecer, a que no me quieran, me va a drenar nuevamente. Cuando veo, volví a caer otra vez a ser la chatía que tenía miedo a decepcionar. Y en ese tema de no querer decepcionar y estoy en ese constante agrado al otro, que no encuentro un espacio, un tiempo para hacer algo por mí. Te abandonas. Porque doy por sentado que lo que estoy haciendo es lo correcto. Que esa es otra palabra. No, es que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque me estoy yendo posiblemente contra algo que dijo mamá, que me dice la pareja, que me dice el jefe. Entonces, date tiempo de encontrar esos pequeños espacios para hacer tu lista, para realmente dedicarte ese tiempo a generar cambios. Te escucho hablar y pienso, con esto de hacer lo correcto, hay una pregunta que uso yo, que me hago a mí misma para muchas cosas. ¿Según quién? Lo correcto según quién. Sí. Porque resulta que no lo que es correcto para ti es correcto para mí y viceversa. Entonces, en realidad, o sea, buscando obviamente las reglas sociales de compostura, ¿verdad? De poder llevar uno y caminar, porque no vivimos encerrados en una cueva. Pero, ¿según quién? Me cuestiono a quién estoy priorizando en mi vida. O sea, ¿hasta cuándo voy a dejar de último? ¿Qué cosas debo modificar? Si así he manejado mi vida, Silvuchis, ¿cómo puedo empezarme a dar protagonismo? ¿Cómo puedo trabajar en mí para dejar de creer que eso es vanidad, que eso es ser egocéntrico, que eso es ser egoísta, que eso es... ¿Cómo puedo darme prioridad yo a mí? Y hablo por los que no se han podido dar todavía prioridad. Y quiero hacerlo. Y no me quiero quedar sola. Y quiero bajarle rayitas a todos esos miedos. ¿Cómo me empiezo a amar? Sin darle tanta importancia si te voy a decepcionar o no. Sí, porque esos comportamientos están tan arraigados de quién voy a ser yo si te decepciono. O sea, estoy tan inmerso ya en que eso que hago es un comportamiento normal y que es bueno y que es como voy a tener aceptación. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Quién voy a ser? ¿Quién va a ser Silvia si deja ese comportamiento? La verdadera Silvia, diría yo. De ser la niña perfecta, si dejo de ser sumisa, si pongo límite, ¿quién voy a ser yo si... Ya hiciste cara de Pía. A ver, la pregunta, señor. A ver, es que conoces, ¿sabes qué es el cling? Si fuera caricatura, mira, cling, en el ojito se me ve una chispita. A ver, ¿cómo sería la Silvia real? Digo, perdón, la Silvuchis. Luego se enoja si le digo Silvia. ¿Cómo sería la Silvuchis real? Aquí, sin máscaras.
la real, no la ideal, no la que estás aprendiendo a hacer. ¿Cómo te imaginas a la Silvia real? Muy bien, muy bien. Ok. Hippie en el sentido me gustó, se me vino la palabra, porque para mí esa época y ese ver videos o recordar es como la gente libre, así de, dejo el pelo largo y me amarro un pañuelo y me pongo la ropa que no cuadra, en fin. Pero es dejar ciertos estereotipos, si así podemos llamarle, de lo que yo tal vez he mostrado que soy, por así decirlo. Entonces sería como más libre en muchas cosas, en la forma de ser. Por ejemplo, hoy decía... Te reto a que la próxima vez vengas a los hippios, o dijera el otro. Ok. Sí, es que ustedes tienen que ver a Silvia en el lago. Ese tipo de ropa es totalmente distinta. Está con sus sandalias, está con su pantalón típico, Como está con su playerita. Sí, entonces, presentarse uno, hacer esos ejercicios, salir uno de su zona de confort, de la que hablabas. ¿Qué ibas a decir ahorita que decías cuando venías para acá? No, pensando en que, bueno, venía de dar un taller y era, bueno, ahí... La licenciada Alvarado. El vestuario era distinto y bueno, y entonces pensaba, dije, ¿qué pasaría si yo llego a mi closet y quito todos esos sacos y empiezo realmente? Porque para mí todo esto es, wow, ¿cuál es el aprendizaje? Y acá hay una frase que me hizo mucho clic y dice, desafía tu sentido del ridículo. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Es cuáles son esas cosas que yo hago por los demás o que todos hacemos por los demás. Entonces, no es andar uno mal vestido, pues, sino es cómo yo me voy a sentir bien. ¿Quién Te voy repito, a ser? ¿según quién? Mal vestido. Según mis creencias, según lo que aprendí de las monjitas, el uniforme nítido, esto aquí, esto allá. Y era la expresión, tienes que estar bien vestida. Te voy a hacer un pequeño recordatorio, porque hoy estuvo ella dando una charla en la empresa donde trabajó 18 años. Ayer era conocida como la licenciada Silvia Alvarado, la gerente de recursos humanos. La amaban con loca pasión. Pero ustedes la tendrían a ella que haber visto vestida de Ana Gabriel cantando delante de todo el personal, vestida de payaso, haciendo todas las piruetas y las cosas que podía ella hacer, porque ahí le dabas permiso a la verdadera Silvia. Ahí me salía mi ser bohemio, mi ser actriz, mi ser y decime si no declamadora. Si no te expandías, no te admiraban, no te aplaudían, no te felicitaban, te amaban por eso y por todo lo que tú eras dentro y fuera de esos personajes. Y te digo, y esto me conectó con lo que me dijo hoy un chico de operaciones y me decía, yo tengo que agradecerle y me encantaba siempre verla tan auténtica. Porque era eso, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué hago para que toda la gente se identifique y se sienta? A ver, disfracémonos, ¿verdad? Ahí estaba viendo un día el récord, ¿verdad? Con pelucas, imitando cantantes, hasta la Whitney Houston. Muy bien. Bueno, te das cuenta. Pero ahí desafié el sentido de ridículo. Dije, como me dijo un chico, un practicante, me vio disfrazada y no me reconoció porque era un buen disfraz de payaso, ¿verdad? Y entonces todos se reían y porque el serio, ¿y de dónde trajeron al payaso? Y ja, ¿verdad? La licenciada Alvarado. Y entonces no puede ser, y él se metió en que no podía ser. Entonces le pregunté, porque yo no hablaba, y entonces le dije, a ver, dime, ¿por qué no puede ser? Entonces, porque usted es la directora, o sea,
todo esa creencia de la directora no puede disfrazarse. La directora no puede ir por todos los corredores y pasillos disfrazada así. ¿Qué van a pensar los demás? Y al final va a perder autoridad. Y entonces le dije, verás que no, al contrario, hay un respeto distinto desde un espacio diferente. Tú pensabas, tú lo mencionas aquí en tus hojas como el miedo, el desafío a hacer el ridículo, ¿verdad? Desafía tu sentido del ridículo. Ok, desafía tu sentido del ridículo. Cuando tú lo hacías, ¿cómo te percibían? Como alguien auténtico, como alguien que disfrutaba ser ella misma. Y ese es un ejemplo. Y esto lo ha pasado a muchísima gente. ¿Y qué haces? Te quitas el disfraz y te pones el otro disfraz de la directora y entonces te tienes que comportar, pero a ti te ganaba tu corazón. Sí. Porque por eso es que dejaste una huella tan profunda ahí con ellos. Entonces mi pregunta ahorita es, ante este mismo en este escenario, okay, ¿cómo le vamos a poner a la salida de esos trajes del closet? ¿Se regalan o se venden? A precio de quemazón se venden los trajes. Sí, porque qué rico es irnos dando cada vez más y más libertad. No llega con la edad, insisto, esto no llega con la edad, esto llega con la libertad, con el amor, con sanarnos, con darnos permiso a ser auténticos, a disfrutar de la vida, a recuperar nuestra inocencia, a recuperar nuestra creatividad, esa libertad de ser tan como éramos cuando éramos niños, Ilbuchis. Y ahí rompí ¿qué te dijera? Ese esquema tal vez de cómo voy a hacer el ridículo, qué vergüenza. No había. Simplemente lo que hemos hablado en tantos programas era conectarme con el corazón, conectarme con mi ser, que obviamente lo veía en función no de un trabajo, sino era de cómo llegar al corazón de los demás. ¿Viste? Y ahí, cero miedo a decepcionar. Pregunto, ¿y dónde estaría la Carmela? La Carmela es la mamá de Silbucha. ¿Dónde estaría? Cero. Desaparecía ella y las monjas y los profesores y todo lo rígido que hemos tenido en nuestra vida. Desaparece cuando lo que aparece y toma fuerza es el amor y la autenticidad. Y a través de eso, ahorita viendo un punto que también para mí era importante, o fue importante y sigue siendo importante, es en qué momento era expresarme tal y como yo soy, o sea, expresar mi opinión. Ahí salían mis sentimientos y no lo hacía como una necesidad de quedar bien o una necesidad porque no era ni siquiera parte de mi trabajo, pues, sino pero ahí salía salía tu parte. Era un artista. compartir, sí, era un compartir, era un llegar, era que todos nos sentáramos o como esa parte, suponte cuando recordábamos hoy los convivios, esa parte, y me decían, es que usted arrancaba la fiesta y sacaba a bailar a todos, al que limpiaba, al que hacía, y entonces para mí esa es, si tú me dices dónde o qué aparece al quitarme esos trajes, esa es la autenticidad. Pues te invito a que lo vivas más. Okay. Sí, es que es un regalo que se da uno y le das a la humanidad, porque al final tú viniste a ser Silvia, yo vine a ser Carolina, no puedo darte mis regalos ni tú me puedes dar los tuyos, entonces vamos a ser auténticos. Y es obviar un poquito que lo tenía acá escrito, es ¿qué espera la gente de mí? O sea, no era, porque esas preguntas vienen con todo lo que hemos venido platicando durante este tiempo, si es, ¿quiero agradar al mundo o quiero ser yo? Y en ese momento era, quiero ser yo. Y dabas todo, y recibían todo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos?
Y hay un punto ahí donde no era el temor a ser rechazado. Ahí no habían temores, ahí no había nada, sino es ser alguien que realmente quiero ser. Entonces, la invitación, aparte de la que tú me estás haciendo a mí, se venden trajes. Se regala. Se regalan trajes. Si no te gusta algo de ti, cámbialo. Acepta el reto de realmente decir, esto quiero ser, esto quiero lograr. Y obviamente es una toma de conciencia de hacerme responsable de eso. Y diríamos en coaching, hacer declaraciones realmente también poderosas de ese cambio. ¿De quién quiero ser? ¿Cómo sería una declaración de esa Silvia hippie? Déjame escribirla, porque la escribo y la declaro. Ok. Yo sería la siento, la escribo y la declaro. Ok. ¿Qué salió? Fíjate que viene relacionada con una declaración que hice hace un buen tiempo, que fue cuando solté este trabajo de 18 años. El quiero ser libre. Welcome to my world. ¿Sí? Bienvenida a mi mundo. Y es aprender también a cuidar y a darle cabida en nuestra vida y en nuestro corazón a cuáles van a ser mis prioridades en ese nuevo rol, por decirte. Porque para mí allí, aunque me maquillaban todo lo que fuera, era quitarme ciertas máscaras. Uy, que eran bastantes. Una vez se me erizó la piel. Adiós, máscaras. Sí. Gracias, máscaras. Era quitarme las máscaras si es lo que en algún momento determinado puedo decir, para mí me costaba, ¿verdad? De cómo quitarme esa máscara. Y ahí estaba, uy, qué interesante, sintiéndome en un espacio seguro, en un espacio protegido, en un espacio amoroso. Y entonces es cómo podemos ir nosotros también buscando esa seguridad. No necesitamos generándola adentro. Voy a caminar al campo, a donde sea, y para mí ese puede ser un espacio seguro. Porque sabes que a ti, tú sabes que cuando conectas con la naturaleza, te expandes. Exactamente, es esa, cuando conecto con el lago de... El lago de Atitlán en Guatemala. Sí. Quienes nos ven en el extranjero, busquen en Google lago de Atitlán, fotos del lago de Atitlán de Guatemala. Van a comprender la belleza, van a ver la belleza y el significado de ese lugar porque es un lugar místico. Entonces, para mí esos espacios son los que de alguna manera hacen como renacer esa autenticidad, ese ser yo, ese... Y algo lindo y con lo que me conectaste y por lo cual agradezco es, no hay agenda para eso. De decir, uy, lo voy a hacer, bueno, en el otro programa, dentro de no sé cuánto tiempo, la siguiente grabación, no, sino es decir, bueno, quiero hacerlo y me encanta la idea de hacerlo y porque es, cuando hablamos de declaraciones, es todo aquello que se va a incorporar a través de mi lenguaje, de mis acciones, pero sobre todo lo voy a incorporar en el cuerpo. ¿Sabes cómo haría yo ahorita que estás diciendo eso? Cerraría los ojos, respiraría 2 o 3 veces de manera lenta y profunda, buscaría conectar con la sensación de qué es y cómo se siente estar libre. Y hacer el ancla, que es hacer esto, o sea, anclarlo para que cuando yo no esté siendo libre, inmediatamente mi cuerpo me recuerde que ya me metí detrás de las rejas nuevamente. Y entonces vuelvo a anclar y vuelvo a meterme de nuevo en el rol de la mujer que quiere ser libre. Lo anclé así, mira. ¿Sí? Entonces, porque para mí también, aparte de hacerlo así, puede ser así, o
Hay varias formas. Pero es en algún momento determinado cuando tú me preguntaste, era quiero ser libre y era anclarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque queda enraizado en mí y es como un recordatorio. Uy, no estoy siendo libre. Entonces hay un momento determinado en que para mí viene ese recordatorio de poder hacerlo. Te conecta con la autenticidad, te aleja del miedo a decepcionar y eres libre. Libre de ser tú. Libre, exactamente. No es una libertad vista de lo que tenemos como concepto que puede ser la libertad, sino es esa libertad de mi ser. No es libertinaje. Sí, no es la libertad de nuestro ser de decir, estoy abriendo el corazón, me estoy expandiendo y me estoy abriendo a nuevas posibilidades. Totalmente. Cerramos con eso entonces. Me da mucho gusto a ti por haber aceptado nuestra invitación y que nos lleva a conectarnos con esos miedos que en algún momento todos tenemos o hemos tenido sobre el decepcionar a otros pensando que eso nos alejará de ellos, nos mantendrá siendo poca cosa y nada de eso es cierto. Si te gustó esta entrevista, dale me gusta, dale clic a me gusta, suscríbete si no lo has hecho a nuestra página de YouTube o en Spotify o en las plataformas de audio donde esta entrevista llega. Si quieres terapia y estás listo para hacer tu transformación de vida, la licenciada Alvarado la puedes contactar por mensaje de WhatsApp al 502, si es fuera de Guatemala, recuerda ponerle el 502 5515 5081. Repito, su número 5515 5081. Será hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Chao. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer.